¿Qué tal? Muy buenas noches. En una mala determinación, el gobierno cancela el programa de escuelas de tiempo completo. Estos planteles, creados para atender principalmente a comunidades de niños y niñas de escasos recursos, ya no recibirán estos apoyos públicos durante este año. El daño lo resiente en primer término los alumnos, pero las familias se ven lastimadas en su dinámica, por supuesto en su economía. Desaparecen los alimentos que recibían los niños y la atención completa en su formación. Y aquí no es asunto de austeridad, sino de una política sin sentido y que atenta contra los grupos más vulnerables. Lejos de crecer y apoyar a las nuevas generaciones en la instrucción pública, se les quitan herramientas y se les mutila la conciencia y la seguridad. Y esto va en serio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Va en Serio. Hoy estará con nosotros Fernando Schwartz, usted lo conoce y lo conoce muy bien, un reconocido cronista, reportero, periodista de deportes de marca nacional e internacional. Vamos a hablar sobre esta violencia que se ha generado lamentablemente en nuestro país y que ha impactado al deporte, a los espectáculos, a las familias en los estadios y las sanciones que merecemos, porque ya hay que poner realmente un alto a esto que está ocurriendo y que está manifestando el daño a varios seres humanos y pérdidas de vida. Estar con nosotros Fernando Schwartz, pero antes iniciamos, como siempre, con la reflexión de Beatriz Pajes. Beatriz. La carta de López Obrador a los diputados del Parlamento Europeo provoca náusea. Es un texto vulgar que denigra la política exterior y avergüenza a los mexicanos. El comunicado repugna. El escrito refleja la personalidad de quienes lo redactaron. 2 o 3 hombrecillos sobrados de resentimiento, ignorantes del derecho internacional y preocupados por ocultar lo que sucede en México. ¿Qué le enojó a López? Que el Parlamento le quitara la máscara, que lo exhibiera como un populista autoritario que no respeta los derechos humanos de los periodistas. La resolución es también una advertencia. México se dirige rápidamente hacia una dictadura. López llama borregos a los eurodiputados cuando él no respeta la división de poderes, cuando los legisladores de Morena actúan como siervos obedientes de un autócrata, incapaces de defender la dignidad y autonomía del Congreso. Ahí está el lisonjero Ignacio Mier aprobando un decreto inconstitucional para que el presidente pueda violar la veda electoral. Ahí está la diputada Berta Carabeo defendiendo la casa gris del hijo del presidente. En el comunicado de presidencia afloran los complejos de López. Dice que México ha dejado de ser tierra de conquista. Significa que él, y solo él, tiene mentalidad de un esclavo atormentado. La respuesta arrabalera prueba que en México se acabó la diplomacia, que la política exterior se parece cada vez más a la venezolana, confrontativa, regresiva, represiva. López ya se peleó con medio planeta. Lo mismo con España que con Panamá, Estados Unidos, Austria, Ucrania y, por si faltara, con el continente europeo. Es la política internacional que practican los dictadores. Buscan aislar al país para ocultar excesos y arbitrariedades. López, en mayo, viajará a Centroamérica para tratar de erigirse en un segundo libertador. Prometerá apoyo y asesoría a otros cuando tiene convertido a México en un desastre. Muchas gracias, Beatriz. Gerardo Flores Ledesma, ¿cómo estás? Estimado Carlos, muy buenas noches a ti y al auditorio. Interesante platicar hoy contigo sobre la inflación y sobre el incremento en los precios de los combustibles. La turbocina que impacta en los viajes, la gasolina, el gas, el petróleo, el diésel. ¿Qué está pasando? Porque, ayúdanos a entender. Si está subiendo por el conflicto de Ucrania-Rusia el precio del barril de petróleo, está ingresando más dinero al país. ¿Cierto? La lógica me obliga a pensar que eso podría servir para subsidiar las gasolinas y que no suban, como están subiendo hace un par de semanas a 30 pesos el litro en la Ciudad de México. Sí, podría estar peor. Mira, para poner en perspectiva este asunto, Carlos, le tendríamos que decir a nuestros televidentes, en la época de Fox, los primeros años del siglo, entre el año 2000 y el año 2006, México producía cerca de 4 millones de barriles de petróleo. Y de esos 4 millones exportábamos la mitad. La otra mitad
se quedaba para las refinerías que en ese momento teníamos, que eran casi 8 refinerías, y pasó el tiempo. Por cierto, en esa época es cuando los precios del petróleo estuvieron prácticamente en $120, 4 o 5 años, y que hubo una gran cantidad de recursos que entraron al país. Entonces, Y el precio de la gasolina era estable. el precio de la gasolina era estable, Ahora estaba en 8 pesos, 7 pesos. A ver, hasta litro. donde recuerdo, corrígeme, pero hasta donde recuerdo, no solamente en campaña, sino ya como presidente electo, el señor López Obrador dijo, si Morena gobernara, el litro de gasolina estaría a 10 pesos. Sí, así es. Vamos a acabar con la corrupción. Estamos a 30 pesos. Sí, pero no era un tema de corrupción, Carlos. Yo creo que era un tema de mercados. O de huachicoleo. De huachicoleo también. Es un tema que en México, para conocer todo lo que está ocurriendo, ciertamente las guerras producen, sobre todo los países productores. México en esa época estaba entre los 10, 12 países más grandes de producción de petróleo en el mundo. Hoy estamos fuera de ese ranking. Desde 2015, cuando le dejaron a los gobiernos anteriores casi en 2.26 millones de barriles, había 2.260.000 barriles de producción diaria. Sí. Hoy, en la actualidad, la segunda, tercera semana de marzo, Carlos, estamos produciendo 1.600.000 barriles diarios, y de estos 900.000 se exportan. ¿Y se exportan para qué? Pues para obtener factura petrolera, obtener divisas. No es una gran producción, no somos un gran productor, no tenemos grandes ingresos de divisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber un problema entre Ucrania y Rusia, que son dos países que producen las grandes cantidades de gas natural y de petróleo, se produce una cancelación de exportaciones, de ventas. Entonces, el problema es que si hay un boicot también, un embargo de los países que están en contra de la guerra y dicen vamos a bloquear a Rusia para que nadie le compre su petróleo, pues entonces empieza a haber un desabasto. Rusia se queda con su petróleo, hay una baja en la producción porque Rusia está produciendo cerca de 11 millones de barriles por día y de venta. Al haber ese desequilibrio de 11 millones de barriles en el mercado, y México con una producción de 900.000, pues prácticamente ni compararnos con Rusia, lo que hay es un incremento en los precios del petróleo. Cada tambo de petróleo tiene 160 litros, entonces tú multiplica la cantidad de barriles que se producen al día, son casi 30 millones de barriles diarios entre todos los países productores, Estados Unidos, Arabia Saudita. Y estos grandes productores te dicen, bueno, no me alcanza, yo no puedo producir más o no tengo ganas de seguir produciendo, y hay que compensar ese mercado. Entonces empieza el incremento de precios, se produce una espiral inflacionaria porque el petróleo sirve para refinar, lo mandas a las refinerías. Tenemos 6 refinerías nosotros, de las cuales esas 6 refinerías solo producen el 30% de la gasolina, del diésel, lo que llamamos petrolíferos, la turbocina, y la gasolina en sus 2 modalidades, la magna. A ver, Gerardo, me lo explicas, pero sigo sin entender, porque el mundo se está volcando hacia las energías limpias, renovables. Aquí seguimos sobre el petróleo y refinerías y demás. Dices, ya no somos líderes o no somos líderes. No. A ver, yo recuerdo que en la administración de Carlos Salinas de Gortari, vaya que ya pasaron sexenios, México era líder. Y peleaba ese liderato en América Latina con Venezuela. Sí. Y durante la primera cumbre iberoamericana que se celebró en Guadalajara, Jalisco, el gran punto de confrontación o de encuentro, como quieras verlo, por el petróleo, era Carlos Andrés Pérez con Carlos Salinas de Gortari. Nos buscaban porque éramos productivos, competitivos, porque participábamos del mercado. Ahora ya no. No, ya quedó en el pasado. Tampoco Venezuela es un gran productor, está por debajo. Bueno, por allá ellos y los niveles, su política. Ok, nosotros no estamos en esos niveles. Los grandes productores de petróleo invirtieron en la extracción de crudo, en sus mantos profundos, en sus aguas someras, en tierra, en los mantos. Aquí los 8 yacimientos que teníamos, prácticamente están funcionando 3,
yacimientos de extracción de petróleo. Se cancelaron las rondas de Pemex, la ronda 1, la ronda 2, la 3 nunca se terminó, la 4 ni existió, aunque quedaron en el documento. Entonces no tenemos inversiones en producción de petróleo. ¿Qué es lo que nos queda? Estamos comprando 70% de las gasolinas y el diésel a Estados Unidos y a Canadá. Lo mismo que pasa con el gas. Entonces tenemos ese problema y tenemos que subsidiar. Para poder tener litros de a 21 pesos en estos momentos, hay que subsidiar y cuesta 30,000 millones de pesos al mes el poder subsidiar esa gasolina. De otro modo estaría en 30 pesos y si no resolvemos ese problema, o seguimos produciendo o dejamos de producir y vendemos el 1,600,000 totalmente y nos dedicamos a comprar afuera, o seguimos subsidiando el petróleo. Es decir, bueno, lo ya anticipo y trataremos el tema, pero así como el combustible, vamos en un futuro muy corto a vivir conflictos por el agua. Pero en fin. Yo creo que sí. Conseja. Yo creo que antes le decían el oro negro al petróleo, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pues ya no es oro porque ya no tenemos esas grandes producciones. Y negro, pues solamente tenemos el panorama de enfrente, mi querido Carlos. Muy bien, nos quedamos. Con la jocosa hilaridad y el sano regocijo, mientras no nos pongan el litro a 30 pesos. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Vamos al cuarto de guerra. Es Carlos Salomón. Hace unos días se reunieron en Glasgow casi todos los líderes políticos del mundo para revisar qué está pasando con el cambio climático y los compromisos que cada país debe asumir para evitar la muerte de la especie humana. Ya no queda duda, y el tiempo se acaba. Cumplir con los objetivos de los acuerdos de París para que a finales del siglo la temperatura media de la Tierra no aumente por encima de ciertos márgenes exige un esfuerzo decidido de cada Estado y de cada ciudadano. No basta con que la ONU se reúna en París o Glasgow y se lleguen a acuerdos o compromisos. A los acuerdos le faltan los compromisos de los gobiernos, ciudades y empresas para transformar la economía. Y este esfuerzo nunca jalará si no hay un compromiso de la gente. Y algunos cambios van a ser irreversibles. En los océanos, la capa de hielo y el nivel del mar, las olas de calor, precipitaciones violentas, sequías y ciclones tropicales, es algo que llegó para quedarse. Y la gente lo está viviendo en miles de comunidades. Estos inauditos récords de calor, tormentas catastróficas o incendios imposibles de parar están siendo más convincentes que cualquier advertencia científica sobre el cambio climático. Se requiere decir adiós a los combustibles fósiles, al carbón, al petróleo, al gas. Por eso son los gobiernos los que deben tomar las grandes decisiones. Pero la gente tiene que empezar a dar señales de que se suma a la estrategia. Si un gobierno no detecta la respuesta de la gente, no se va a atrever a ir más lejos. Durante la pandemia, el confinamiento de la población y la parada de las empresas provocó bruscas bajas de emisiones contaminantes, pero con enorme costo social y económico. Y para mantener la temperatura del planeta en niveles seguros, se requiere llevar a cabo una transición energética que, sin detener la economía, consiga reducir las emisiones de contaminantes. Este cambio implica modificar las actuales dinámicas de poder. Y para lograrlo, se requiere que la gente esté empoderada y sea parte fundamental en la transición que implica un cambio de mentalidad y un cambio de comportamiento. El futuro de la humanidad está por decidirse y no habrá un cambio colectivo si no hay un cambio de cada uno de nosotros. No seamos quienes estemos construyendo la tumba de la humanidad, pero para esto es necesario que desde los hogares y las escuelas existan campañas de concientización de lo grave del problema. No hacerlo y dejarlo en manos de Biden, Macron, López Obrador o de quien sea el líder en turno es una irresponsabilidad social. Carlos, ahora o nunca, acostumbrémonos, Carlos, a pensar que estamos viviendo la muerte lenta del planeta. Así de grave está el tema. Glasgow quedó atrás. Ahora nos toca, Carlos, a cada uno asumir nuestra responsabilidad. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa, regresamos a Va en Serio. Está con nosotros Fernando Schwartz. La violencia en los estadios, en los espectáculos y en los deportes. Volvemos, Va en Serio. Las luces danzantes de la aurora boreal han intrigado a la humanidad por un largo tiempo.
Estas luces no solo aparecen en el norte del planeta, sino cerca de ambos polos. En general, este espectáculo se llama aurora polaris. Cuando ocurre en el sur es llamado aurora australis. El término aurora borealis fue usado por primera vez en 1616 por Galileo Galilei. Se llama así porque aurora es alba en latín, y también la diosa romana del alba, y Boreas es el dios griego del viento del norte. Estás viendo Va en Serio.